Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Les habla Alfonsina. Y bueno, para terminar este 2022 lleno de enseñanzas, alegrías, tristezas y siempre pensando en aquellas personas que siempre estarán con nosotros, estén física o mentalmente, chicas. Híjole, estoy súper emocionada porque, como les mencioné, para terminar este 2022 tenemos un gran fic de una de las consentidas del Candimundo, de mi querida Wendy Granchester. Sí, chicas, tenemos esta gran historia. Saben que me gusta sorprenderme con ustedes, saben que me gusta sufrir con ustedes, tener mi kit cuadriplicado. Porque así debe de ser, chicas. Yo sufro con ustedes. Entonces, traemos este magnífico fic de esta consentida que para mí, de verdad, cada fic, cada one shot que me llega a mí, es un gran honor y un verdadero placer narrarlo. Y en esta ocasión traemos este fic que muchas han leído. Entonces vamos a ver qué sorpresa nos va a traer esta historia, porque las historias de mi querida Wendy, vaya que nos hacen o bajar la temperatura a bajo cero o subir la temperatura, híjole, a temperaturas que pueden quemarnos, chicas, de verdad. Los fic de mi querida Wendy, híjole, si ustedes supieran, pero ya sabemos, ya la conocemos cómo es, entonces vamos a descubrir y vamos a comenzar con este fic llamado El rebelde y la dama del establo. Capítulo 1. Bienvenida al Real Colegio San Pablo. Vamos, apúrate, Candy. Sí, apúrate, Candy, llegarás tarde como siempre. Eran las voces de Steer y Archie azorando a su amada prima. Aquí voy, chicos, respondió. Más bien, gritó Candy corriendo por todo el pasillo con su acostumbrado atolodramiento. Señorita Candice White Andrew, estalló la estricta voz de la hermana Grace, la rectora del colegio. Una mujer entrada en edad, con rostro severo y de muy pocos amigos, haciendo que Candy parara en seco y resbalara un par de veces antes de toparse con la imponente figura de la dueña de esa voz. Este es un colegio ilustre, donde se forman damas y caballeros distinguidos, no el patio de su casa. Sus modales son pésimos. Fue el discurso de la rectora en frente de todo el alumnado. Yo lo sé, balbuceó Candy sin terminar la frase porque fue interrumpida por una chillona y fastidiosa voz. ¡Modales! Se escuchó la irónica pregunta acompañada de una burlona carcajada. ¿Qué modales podría tener una huérfana que vivió en los establos de mi casa? ¡Elisa!, exclamó Candy, roja como un tomate por la rabia y la vergüenza que le ocasionaron las palabras de aquella pelirroja de rizos tiesos y ojos ámbar, de apariencia refinada, pero con una lengua tan venenosa como los colmillos de una serpiente. ¡Suficiente!, tronó la voz de la hermana Grace nuevamente. Señorita Ligan, dijo mirando de forma retadora a la pelirroja. Cuando yo necesite su opinión, se la pediré. De lo contrario, absténgase de comentarios fuera de lugar. Sentenció dejando a la altanera Elisa Ligan sorprendida y con los ojos abiertos como platos ante la reprimenda, mientras en los rostros de Steer y Archie se asomaba una sonrisa de lado, como de triunfo por el fallido intento de Elisa por ridicularizar a la pecosa. Todos a sus clases,
Ordenó la estricta mujer, dando fin al vergonzoso episodio, y todos los alumnos caminaron hacia sus respectivas aulas, sin hacer más comentarios sobre lo sucedido. Cabizbaja y con los ojos nublados por las lágrimas que amenazaban con salir, una rubia de graciosas pecas caminaba por los austeros y sombríos pasillos del Real Colegio San Pablo, enfrentándose con valor lo que sería su nueva vida, y para despejar un poco su adolorida alma de tantos recuerdos y de la trágica muerte de su adorado Anthony, ese dulce chico de dorados cabellos y ojos celestes, quien tanto la amó y la defendió, como solo ese amor puro e inocente de la niñez puede hacerlo. Sacudiendo ligeramente la cabeza y con un fuerte suspiro de resignación, Candy entró a su salón de clases, aunque sus pensamientos estaban muy lejos de ahí, preguntándose cómo sería si Anthony estuviera ahí con ella, y muchos recuerdos más se unieron a esa guerra de emociones. Anthony regalándole la dulce Candy, Anthony bailando con ella en la fiesta de la tía abuela, la increíble aventura cuando se fugaron todo el día solos y casi matan a la pobre anciana de un infarto. Inevitablemente también recordó el fatídico episodio de la cacería del zorro, y estando en su estado de trance, fue interrumpida por una firme pero dulce voz. «Señorita White Andrew, ¿puede tomar el asiento?» Al lado de la señorita O'Brien, indicó la hermana Margaret, que era todo lo contrario de la hermana Grace, pues ésta era mucho más joven, de tacto amable, y aunque a veces intentaba sonar severa, era fácil ganarse su simpatía. Obediente, Candy se dirigió al asiento indicado, regalándole una amigable sonrisa a una tímida chica de cabello corto y castaño, al igual que sus ojos, una chica muy bonita, a pesar de que su figura era un poco rellenita. «Hola», saludó tímidamente la castaña, sin dejar de sonreír. Candy le devolvió el saludo y se presentó. «Patricia O'Brien, pero me puedes llamar Patty», dijo alegremente la gordita. Terminadas las presentaciones, finalmente comenzó la clase, esa clase de matemáticas que tanto se le dificultaba a la pecosa. Continuará. Oh my God, esta historia está totalmente diferente. ¿Y dónde quedó todo lo cuando se conoció Terry y Candy? Creo que viene con muchas sorpresas este fic de mi querida Wendy Granchester. Y como les mencioné, es un verdadero placer estar terminando este 2022 con esta gran escritora. Así que les tengo una sorpresa, chicas. Sí, es capítulo doble. Así que continuamos con este fic de mi querida Wendy Granchester llamado El rebelde y la dama del establo. Capítulo 2. Paciencia agotada. Terminada la clase de matemáticas, Candy, acompañada de su nueva amiga Patty y todas las demás alumnas, abandonaban el salón de la hermana Margaret para dirigirse al comedor, cosa que alegró a la pecosa, ya que así, como era de grande su corazón, también lo era su apetito. Iba platicando amenamente con la gordita, cuando se le atravesó en el camino la insoportable presencia de Elisa, quien no perdió oportunidad para humillarla nuevamente. Miren nada más, la huérfana del hogar de Pony soltó cargada de rabia y veneno. Candy ignoró el comentario y siguió su camino, pero la pelirroja, sin darse por vencida, añadió: «Patricia, yo no me juntaría con esta sirvienta que además es una ladrona, y no solo eso, también es una asesina». Y fue ahí, al escuchar esa grave acusación por parte de la Ligan, que Candy
no pudo contenerse más y separándose bruscamente de Patty, quien por el repentino arranque de la rubia casi cae al suelo y se le desajustaron los anteojos. La Pecosa tomó salvajemente a la pelirroja por los hombros sacudiéndola. Comenzó a gritarle, sin soltarla de su fuerte agarre. ¿Qué es lo que te pasa, Elisa Ligan? ¿Es que no te cansas de fastidiarle la vida a todos? ¿Qué es lo que te molesta? Que me haya ganado el cariño de Anthony y que me haya preferido sobre ti. Es eso, Elisa. Que esta huérfana del hogar de Pony, como tú me llamas, te haya ganado el amor de tus primos. Te duele que a pesar de alardear del dinero de tu familia y de tu refinada educación, esta sirvienta tiene todo lo que tú deseas y nunca podrás tener. La Pecosa estaba fuera de sí. La ira se había apoderado de ella, mientras que la chica Ligan temblaba de miedo y con el cuello de la camisa de su impecable uniforme arrugado por el agarre de la furibunda rubia, seguía vociferando. Admite que tú lo mataste. Anthony se cayó de ese caballo. Por tu culpa está muerto. Maldita huérfana. Plaf. Sonó una estridente bofetada en la mejilla de la pelirroja, dejando boquiabiertos a todos los alumnos que presenciaban la escena fascinantemente y dejando sorprendidos a los hermanos Cornwell, que acababan de llegar. Solo presenciaron la sonora bofetada propinada por la rubia. Steer, acomodándose sus anteojos y pasándose las manos por sus negros cabellos, de repente salió de su asombro e intentó acercarse a Candy, pero se le atravesó en medio Neil Ligan, quien al ver el pavor de los ojos de su odiosa hermana, seguido por los dedos de Candy claramente marcados en la mejilla derecha de Elisa como una imagen 3D, quiso intervenir separándolo bruscamente a la rubia de su hermana, pero solo consiguió con eso aumentar, si es que eso era posible, la furia de la Pecosa, quien tomándolo con salvajismo por un brazo le dijo: «Y esto va para ti también, pedazo de cobarde. ¿Pensaste que siempre podías venir a humillarme y que yo aguantaría sumisa? Como siempre, ¿no? Hermanos Ligan, eso ya se acabó. Una a una van a pagarme todas las que me han hecho». Soltó empujando violentamente a la rata de Neil contra la pared más cercana. «¡Ya me tienen harta!», gritó, con sus hermosos ojos esmeraldas empañados de lágrimas. Comenzó a alejarse apresuradamente y sin fijarse en todos los que se llevaba en medio, tropezando con Archie, quien trató de detenerla, suplicándole con sus encantadores ojos miel que se calmara. Pero Candy lo ignoró por completo y comenzó a correr como alma que lleva el diablo, dejando al elegante del hermoso cabello largo y castaño gritando inútilmente su nombre. Pero la rubia ni siquiera volteó a verlo y siguió su carrera sin mirar atrás, deteniéndose de repente para que el aire volviera a sus pulmones por la increíble carrera que había tomado. Candy había llegado sin saber cómo a una hermosa colina que lucía todo su esplendor. A pesar del pesado y frío clima de Londres en esa época del año, se recostó de un gran árbol que había en la colina que inevitablemente le recordó al padre árbol, que se encontraba en la colina del Pony, orfanato donde se crió Candy. Ese hermoso lugar, donde a pesar de que no había mucho lujo, abundaba el amor y el cariño que entregaban la señorita Pony y la hermana María, su verdadero hogar, donde fue tan feliz junto a muchos otros niños y su inseparable amiga Annie. «Annie», murmuró la Pecosa para sí misma y las lágrimas comenzaron a aflorar nuevamente. Candy sentía que ya no podía más con el dolor y se dejó caer sobre la hierba, sin importarle arruinar su uniforme, ese atuendo horrible que tenía que usar diariamente, y sin importar nada más, dio rienda suelta a sus sentimientos y siguió llorando desconsoladamente. Un ruido como de un crujir de ramas detuvo en seco el llanto y el monólogo inentendible de la rubia, y poniéndose de pie apresuradamente preguntó: «¿Quién está ahí?».
Preguntó una varonil y soñadora voz mientras exhalaba el fastidioso humo de su cigarrillo sobre el rostro pecoso. «Te hice una pregunta», insistió la voz, sacando a Candy de su estupor, que se había quedado paralizada mientras el intruso, alto, delgado, pero de brazos y complexión firme, que presagiaba el exquisito futuro hombre que en poco tiempo sería, no perdió detalle de ese rostro tan perfecto, con una nariz perfilada, esos ojos azul profundo que quemaban, unos labios que debían ser un pecado que para rematarse se curveaban en una sonrisa retorcida, y como si no fuera suficiente, un simpático hoyuelo se formaba en su mejilla izquierda y el viento removía su rebelde y larga cabellera castaña a su antojo. A Candy se le había secado la boca y se habría quedado en un trance permanente de no haber sido interrumpida en su escrutinio nuevamente por esa voz. ¿Vas a contestar mi pregunta o prefieres seguir alimentando tus pupilas conmigo, pecosa? Se burló el intruso, súper indignada y roja hasta las puntas de los pies. Candy arremetió. En primer lugar, no te estaba mirando, engreído. Y en segundo lugar, mi nombre no es pecosa, me llamo Candice White Andrew, le informó Candy apuntándolo con el índice y con el ceño fruncido. Así que Candice White Andrew, ¿eh? Dijo el extraño fingiendo meditar, un asunto muy importante, para finalmente argumentar. No creo que pecosa te quede mejor, o tal vez, pequeña pecas. Me cuesta decidir cuál te queda mejor, dijo como si se tratara de la decisión más importante de su vida. Candy, rayando ya en el coraje, volvió a enfatizar. Candice, me llamo Candice. Y mirándolo de una forma que cualquier otra persona se habría retractado de lo dicho, pero no él. Así que haciendo caso omiso al enfado de la rubia, preguntó. ¿Son contagiosas? ¿Eh? Contestó Candy. Tus pecas son contagiosas. Volvió a preguntar y sin esperar respuesta prosiguió. ¿Y esa naricita respingada, repleta también de pecas? Ahora fue él quien no terminó la frase, porque la pecosa, estallando en rabia, le gritó. ¡Basta! Eres insoportable, y si tanto te preocupan por contagiarte con mis pecas, ¿por qué mejor no te largas a otra parte con tu fastidioso cigarrillo y me dejas en paz? Reprimiendo una carcajada por lo graciosa que se veía la pecosa ardiendo en rabia, le contestó. Primero, porque yo estaba aquí antes que tú. Y segundo, porque prefiero tomarme el riesgo y seguir platicando amenamente con tu grata compañía. Dijo irónico y sorprendiendo a la rubia por su cambio repentino. Y si eso la sorprendió, lo que pasó después casi la deja en estado de coma. Terence Granchester, a sus pies, señorita. Se presentó el intruso, besando su mano y haciendo una gentil reverencia. Continuará. Ay, no, esto promete estar, pero sí divertidísimo, chicas. Cómo me divertí narrando estos 2 capítulos. Sí, chicas, es un regalo de mi parte darles estos 2 primeros capítulos en esta última semana del 2022. Ay, pero bueno, chicas, vamos a ver qué nos deparan los siguientes capítulos, así que no me queda más que despedirme, chicas, y mandarles un caluroso abrazo a todas y un gran saludo. Se despide de ustedes Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta mañana. Adiós.